entonces a compartir pantalla. Voy a y bueno, entonces estamos viendo, ya vimos lo correspondiente a asfaltos. No sé si tenga alguna pregunta con respecto a asfaltos. Alguien por ahí que tenga algún cuestionamiento. Recuerden que dentro de la mezcla asfáltica tenemos que considerar los dos elementos, asfaltos, y en los asfaltos hay que ver, obviamente, todas sus características. En el marco correspondiente de las especificaciones de la normativa ST y también, bueno, entrar un poquito a lo correspondiente a las especificaciones que marca SuperPave. ¿Qué es SuperPave? Es un pavimento de alto desempeño, un super desempeño, así se denomina. Eh, que esto, según fue por un programa estratégico de carreteras en Estados Unidos, en el cual se le invirtió 150 millones de dólares para, según, obviamente, mejorar las características de los elementos. No mejorarla porque un material supone que ya tiene sus propias características. La cuestión es corroborar, verificar que las propiedades que tiene, pues obviamente cumplen, satisfacen los requerimientos para que al mezclarse, pues cumplan con con las especificaciones, con las normas, con los requisitos que se solicitan para que satisfagas los requerimientos para cumplir con lo que está establecido, principalmente en lo correspondiente a un buen pavimento. O sea, ya ustedes, pues, consideran que más o menos conocen al respecto del diseño de pavimentos, eh, haciendo una mezcla en cuanto a los diferentes materiales que van a conformar las diferentes capas, dependiendo, ¿no? Y también haciendo mención al diseño de pavimentos, se ha ido mejorando también las propiedades de los materiales para emplearlos las, eh, en las cuestiones del diseño de un pavimento, ya sea flexible o ya sea un pavimento rígido, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a pavimentos flexibles, donde la última capa o la capa que está en contacto con la superficie y que va a entrar con el contacto de los vehículos, o sea, con las ruedas, con los esfuerzos que las ruedas de los vehículos le va a aplicar. Entonces, a esa mezcla sí, a esa mezcla va a conformar lo que se denomina carpeta de concreto asfáltico. Y la carpeta de concreto asfáltico es la primera que recibe los esfuerzos. Por lo tanto, tenemos que tener un buen diseño de esa capa, de la primera capa que va a estar en contacto con los esfuerzos que le van a transmitir los vehículos. Entonces, es el objetivo central. Entonces, se mezclan, obviamente, los dos cursos, que es el diseño de pavimento. Ya tengo yo las capas que van a conformar, que van a satisfacer los requerimientos de esfuerzos que me van a recibir, que van a resistir. Y dentro de lo que viene siendo el, la carpeta asfáltica, por eso es que es importante que determinemos la suma de ejes equivalentes, que de hecho se determina para poder diseñar un pavimento flexible. En este caso, la suma de ejes equivalentes se determina siguiendo la metodología que establece la UNAM, o sea, el método de la UNAM.
o el método de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el cual se considera nivel de daños, se considera los diferentes tipos de vehículos y se trasladan todos los esfuerzos que generan los diferentes vehículos a un eje equivalente que es de 8.2 toneladas. Entonces, todos los ejes se trasladan a ese eje equivalente. Y por lo tanto, pues aquí en los diferentes métodos que vamos a ver en lo que corresponde a diseño de mezclas, pues principalmente método SuperPay utiliza suma de ejes equivalentes. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo correspondiente a la clasificación de un asfalto, de un ligante asfáltico, habíamos considerado suma de ejes equivalentes y el tipo de velocidad de operación para asignarle una letra a el grado de desempeño. O sea, por ejemplo, decíamos si es un 64H menos 16, quiere decir que el ligante, o sea, el cemento asfáltico, va a trabajar en las temperaturas entre 64 y menos 16, pero a su vez va a tener un desempeño para una suma de ejes equivalentes entre 10 a la 6, 1 millón y 30 millones, ¿no? Sí, entre ese rango. Y la velocidad va a estar entre 20 y 50 o 70, ¿no? Sí, esa es la consideración. Entonces, le decía, ya tenemos establecido lo que viene siendo el, el ligante, ¿sí? El ligante, y luego, ahora ya hemos manejado las características de los materiales asfálticos, sabemos cómo seleccionar un cemento asfáltico según su grado de desempeño, entonces ya en el caso del método normalizado que se utiliza en México, bueno, y siguiendo la normativa que se establece para asfaltos, habíamos dicho que el tipo de asfalto que vamos a utilizar, por ejemplo, en nuestra región, ¿cuál es? ¿Qué tipo de clasificación se da? ¿Quién se acuerda? AC20. Exactamente, AC20. Muy bien. El AC20. Entonces, con el AC20 nos vamos y vemos qué características debe tener. Eh, ya es responsabilidad del fabricante que nos proporcione un producto que satisfaga los requerimientos establecidos para ese tipo de ligante, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues únicamente es verificar en laboratorios que se cumplan las características solicitadas para ese tipo de asfalto, ¿no? De ligante asfáltico. Bien, pues ya tenemos aquí todo lo correspondiente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No la hay? ¿No hay preguntas con respecto a asfaltos? Si no hay preguntas, nos vamos ahora con respecto a los agregados, que es el otro actor en la mezcla, que son, que prácticamente son los que van a proporcionar la Profe, estructura. Sí, adelante. Sí. de ahí vamos a contestar la tarea 2. En el caso de la tarea 2 aquí está, ¿no? Sí. Y de la tarea 2 también hay, no sé si, sí, aproximadamente de todo esto, ¿no? Hagan uso de los archivos que están por aquí para que den respuesta. Y nos faltaría todavía un poquito con respecto al diseño de mezclas que vamos a explicar enseguida, ¿no? Entonces tenemos materiales pétreos, aquí está y voy a pasarles de momento, aquí está la hoja semilogarítmica, voy a ver a ver si me da oportunidad. Este es un video que, que explica lo correspondiente a agregados para mezclas. Un poquito. ¿Por qué son importantes? Aquí estamos, vamos bien. Que no están completamente. Ahora sí.
completamente recubiertos, está semi-ligada, ¿ok? Y ¿Sí se ve el bien? empleo o la aplicación que queremos, que es para Pregunto, ¿se construir o ve? fabricar mesas Sí, asfálticas profe. o con asfalto, es Perfecto. decir, agregados Sí, más profe. ligantes, Muy bien. porosos. Acá lo vemos, están los agregados que están en estas capas superficiales. Están en bases granulares estabilizadas y ojo que la base también puede ser asfáltica, de concreto asfáltico. Y los agregados también están en las subbases. Casi siempre las subbases no las estabilizamos. Es muy común dejarlas solo con los agregados. Y nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con concreto asfáltico, es decir, mezclas que vamos a usar en la superficie o también para capas de base asfáltica. ¿Por qué son importantes en nuestro concreto asfáltico o mezcla asfáltica? Pues porque es el principal componente. Por peso, los agregados son entre el 90 y el 95% en peso. El resto es el ligante asfáltico o el asfalto. Por volumen, entre el 75 y el 85% del volumen son los agregados y el resto es aire o vacíos de aire que vamos a tener siempre, más el ligante asfáltico. O sea, es el principal componente de los agregados, lo que de las mezclas asfálticas. Lo que es increíble es que este 5 o 7% de asfalto que le ponemos por peso hace que toda la mezcla sea viscoelástica, porque es un ligante viscoelástico, ¿ok? Y le va a dar todas esas propiedades de viscoelasticidad a la mezcla asfáltica. Las propiedades de los agregados, su mineralogía, su granulometría, su dureza, van a definir muchísimas propiedades físicas y mecánicas. Su rigidez, que es la resistencia e integridad estructural, durabilidad de muchas cosas, pero particularmente el daño por humedad. La adhesión entre el asfalto y el agregado y la durabilidad de que el asfalto recubra el agregado. Acuérdense que el agregado le encanta el agua, es hidrofílico y no le gusta el asfalto, es asfaltofóbico. Yo los obligo a que queden pegados, pero si hay agua presente, el agregado va a preferir el agua y va a hacer que el agua desplace al asfalto. ¿Okay? La mineralogía del agregado es el que define esa relación, mucho más que el asfalto. Es decir, el daño por humedad está más controlado por el tipo de agregado que ustedes usan y la mineralogía del agregado que por el asfalto. Con un problema es que nosotros no chequeamos mineralogía casi nunca. Permeabilidad, gravedad específica de la mezcla, la trabajabilidad de la mezcla, las propiedades superficiales de macro y microtextura que determinan cosas muy importantes en seguridad vial como la fricción, el pulimiento, etc. Es fundamental los agregados y las propiedades de los agregados. Las fuentes, ¿de dónde salen las fuentes y cuáles son esos agregados? Pues en términos de mineralogía tenemos rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, que pueden estar además en diferentes depósitos, coluviones, que son depósitos formados por gravedad, fluviales o lacustres por lagos o por ríos. Cuando son fluviales, nosotros usamos muchísimo para mezclas fuentes fluviales para agregados pequeños. Tienen dos retos. Uno, que están muy redondeados. ¿Okay? La forma es muy redondeada, como cantos de río. Y el segundo es que cuando ustedes toman de río, ahí tienen un cóctel mineralógico porque pues está todo mezclado que ha sido arrastrado por la corriente. Entonces es difícil saber qué tipo de material agregado tienen, ¿no? Y casi nunca hacemos solo de cantera, sino que mezclamos. Y hay unos agregados industriales o artificiales que son escorias o cenizas volantes, que típicamente son residuos de otros procesos como metalúrgicos, que podemos utilizar en mezclas asfálticas. Bueno, el proceso, si fuera de cantera, es que ustedes tienen la cantera, la rompen, lo trituran, lo llevan a un sitio en grandes pedazos, se vuelve a triturar y lo voy separando en diferentes tamaños. Luego, de cada una de esas montañitas o acopios de tamaños, preparo la granulometría que quiero, la transporto a campo, la extiendo y la compacto. Pero como les decía, no solamente obtenemos agregados de cantera, sino también de otros depósitos, principalmente fluviales. Este es un ejemplo de tamices de agregados separados por tamices. Miren, una grava de media pulgada y están en los diferentes acopios con protección a lluvia, muy importante, porque para fabricar una mezcla asfáltica los agregados tienen que estar secos. Y si ustedes los tienen con las diferentes proporciones y yo les pido por favor agregados para una base granular o para una mezcla asfáltica, pues ustedes simplemente hacen la proporción granulométrica y obtienen tanto material por peso de este tamaño, este tamaño, este tamaño, ¿ok? Pero es muy importante que estén cubiertos. ¿Qué nos interesa de los agregados para mezclas? ¿Qué propiedades? Su gravedad específica es muy importante. Y hay dos gravedades específicas cuando ustedes hablen de agregados para mezcla.
una que es la bulk o bulk en inglés y otra que es la efectiva. Es muy importante en mezclas y lo vamos a ver en la clase, pero es para que sepan que hay dos y una de ellas está relacionada al hecho de que los agregados absorben y pueden chupar un poco del asfalto. Ese porcentaje de absorción es muy importante porque si ustedes tienen un agregado muy poroso, va a absorber muchísimo asfalto y ese asfalto pues que no está cumpliendo la función de pegar agregados entre sí, ese asfalto que quedó absorbido por el agregado que ustedes tuvieron que pagar y poner en la mezcla, pero que no está cumpliendo la función de pegar agregados entre sí. Entonces yo no quisiera que mis agregados fueran muy porosos. Miren, esto es una mezcla que hicimos en el laboratorio. Quiero que vean estos agregados que están acá. Todo esto es asfalto absorbido por el agregado. Miren esto. La otra cosa es, miren los diferentes colores. Esto es traído de todas partes. Es una mezcla comprada de un sitio autorizado por el IDU. Pero ustedes rápidamente pueden ver que hay diferentes tipos de tamaños, más otras cosas como agregados fracturados por la compactación. Y se supone que esos agregados pasaron todas las especificaciones técnicas. Acá está nuevamente, miren este tan impresionante, todo el asfalto absorbido por el agregado. Ese asfalto que perdimos, que no me va a servir, no es asfalto efectivo para ligar las partículas de agregado entre sí. Bueno, ¿qué más nos interesan de otras propiedades? La granulometría, súper importante. Es lo que va a regir principalmente y le va a dar el nombre a la mezcla. La resistencia a la abrasión o a la fractura, ese desgaste superficial a que se rompa, la durabilidad y características morfológicas. Aquí rápidamente, según el tipo de mineralogía, ígneas, sedimentarias y metamórficas, hay algunas indicaciones de propiedades deseables para mezclas asfálticas en caliente. En dureza, en resistencia al stripping o daño por humedad, es decir, que se pierda la adhesión entre el asfalto y el agregado, en textura superficial y en la forma cuando se tritura. Por ejemplo, en stripping, nosotros eso lo sabemos, que el granito no es tan bueno, mientras que la caliza es muy buena. Pero la caliza tiene el problema de que es frágil, mientras que el granito es bastante bueno. Entonces hay que aprender a compensar como las diferentes propiedades para que ustedes tengan mezclas que son resistentes, pero que son durables en términos de adhesión y daño por humedad. Bueno, la granulometría es una de las principales características de una mezcla asfáltica. Ustedes encuentran en todas las propiedades que tiene la mezcla asfáltica que siempre aspectos de la granulometría están ahí. Miren en este caso la permeabilidad. Es una ecuación empírica, permeabilidad igual a una cantidad de cosas, pero dentro de esa cantidad de cosas aparece la gravedad específica de los agregados y el tamaño promedio de los agregados, de las partículas de agregado. Entonces, dos características asociadas con la granulometría de la mezcla que impactan la permeabilidad. Y esto que lo vamos a ver más adelante es una forma, es una ecuación empírica muy famosa, Witzak, que va a predecir el módulo, es una ecuación obtenida de hacer millones de ensayos sobre muchas mezclas asfálticas con diferentes tipos de agregados y con muchísimos tipos de asfaltos, muchísimas granulometrías, y va a estimar cuál es el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Fíjense, módulo dinámico. La diferencia es que ya es E, no es G, porque es el módulo axial, porque es la mezcla, ¿no? Las mezclas las ensayamos axialmente. Y de toda esa ecuación largota que está ahí. Aquí no sé si ustedes se acuerdan cuando determinábamos, por ejemplo, el módulo dinámico o cuando diseñábamos las diferentes capas de un pavimento flexible. Utilizábamos modo resiliencia en las estructuras de las capas de subrasante, subbase y base. Y utilizábamos el módulo dinámico para la carpeta. Entonces, el módulo dinámico lo podemos obtener a partir de una granulometría, de una mezcla, ¿sí? Entonces, le decía, hay un complemento entre estos dos cursos. Se requiere tener conocimiento de mezclas asfálticas para poder entender bien cabalmente, o sea, a pie puntilla, lo que viene siendo el diseño de pavimentos flexibles. Seguimos. Aparecen una cantidad de parámetros que son estos ROS. RO 200 está fuerte en el módulo de la mezcla asfáltica. Ustedes granulometría saben hacer, si tienen un vibrador mecánico es una maravilla, si no nos toca manualmente, pero ustedes lo saben hacer. Y la pregunta que uno siempre tiene es: ¿y cuál es la mejor granulometría? Y pues la respuesta es depende, porque casi siempre uno cree que la mejor granulometría es la que nos da mejores empaquetamientos, es decir, mayores densidades, porque mayores densidades son mayores rigideces en general.
pero en mezcla siempre nos va a importar dejar un mínimo de vacíos. Esos vacíos son muy importantes para que haya espacio suficiente para el asfalto, para que la mezcla en general funcione bien, ¿no? Hay un daño en mezclas asfálticas que se llama exudación, y es que el asfalto fluye y sube a la superficie y deja como una mancha negra en la superficie. Usualmente son mezclas donde no había suficiente cantidad de vacíos, ¿ok? No son muchos, pero siempre nos gustan los vacíos. Muy bien, si esta es una granulometría típica, una gráfica de una curva granulométrica, tamaño de tamiz, este es más grande y va haciéndose más pequeño hacia acá, porcentaje que pasa. Teóricamente la curva que tiene la potencia 0,45 es teóricamente la que da la mayor densidad posible. Y esta que se acerca bastante es una curva granulométrica bien gradada. En pavimentos y mezclas asfálticas vamos a llamar esa mezcla densa. Es una mezcla que tiene de todos los tamaños en muchas proporciones, en proporciones similares, ¿ok? Una mezcla densa, son las mezclas más usadas, ¿ok? Esta es una mezcla discontinua o en inglés gap. Fíjense que voy muy bien, tengo de todos los tamaños, pero de repente me salto y no tengo de estos tamaños que están acá. Entre estos tamaños no tengo partículas. Y vuelvo y sigo y sí tengo partículas más pequeñas. O esta, que son las mezclas que a comienzo del curso les mostré que se llaman mezclas permeables o abiertas. Tengo agregados grandes, grandes, grandes y se pega una caída y casi no tengo agregados pequeños. Miren que menos del 10% de los agregados son con tamaños inferiores o iguales a 2,36 milímetros, ¿ok? Son mezclas que tienen muchos agregados gruesos y poco pequeños, lo que va a implicar que entre los agregados gruesos van a quedar muchísimos vacíos, que son las mezclas permeables, que son útiles para poner encima de los pavimentos convencionales para controlar la lluvia y el ruido. Y una granulometría uniforme, en la que virtualmente realmente solo tengo poquiticos tamaños de agregados y todos son inmensos. Miren esta, tengo entre 19 milímetros y hasta como 10 milímetros de tamaño agregados, no tengo ningún fino, ¿ok? Estas mezclas, para mezclas, pues tienen muy pocas aplicaciones realmente, pero pues es una granulometría que ustedes quieren hacer si lo que quieren es tener un tamaño, digamos, una altísima permeabilidad. Entonces, miren, uniformemente gradadas, todos del mismo tamaño, buenos intercontactos, buenas uniones y contactos y altísima permeabilidad. Estas que son las más comunes para nosotros, en medio de agregados grandes cada vez hay agregados más pequeños y en la mitad de esos pequeños hay más pequeños, entonces logro un buen empaquetamiento. Las discontinuas donde tengo tamaños de agregados grandes, luego no tengo un tamaño agregado si luego tengo otro, ¿okay? Son buenos, generan al final cuando las sumo buenos intercontactos, pero controlo muy bien el tamaño de agregados. Aquí están todas y nuevamente la que más usamos para mezclas típicamente en Colombia es la densa, ¿okay? Miren una mezcla permeable que sigue especificaciones del departamento de Texas, del estado de Texas. Siempre van a encontrar estas líneas punteadas, siempre va a haber un límite superior o un límite y un límite inferior. Es decir, una mezcla en especificaciones les va a decir su granulometría tiene que estar dentro de este rango granulométrico. Fíjense que los rangos es este y la mezcla que ellos eligieron es una mezcla que no se sale del rango granulométrico aun cuando aquí se pegue mucho esta curva. Y solo tiene agregados grandes. Menos del 10% de los agregados tienen tamaños de partículas como de 6 o 7 milímetros para abajo, ¿ok? Todos son agregados muy grandes. Bueno, esto es para comparar algunas bases, algunas subbases que son granulares sin estabilizar y miren las mezclas de superficie, base, rodaduras y demás típicamente tienen este rango granulométrico, ¿no? Tienen tamaños de agregados un poco más pequeños que las que se usan para bases y subbases granulares. Y esta que es igual, solo que la tenemos invertida, este es de más grande a más pequeño el tamaño de los granos, porcentaje que pasa. Y esta es una mezcla típica que se llama MD, mezcla densa. De hecho, a veces le ponemos el C, mezcla densa en caliente 20. Ese código 20 es esta granulometría. Ese es el tamaño superior, ese es el tamaño inferior y esa fue la que yo elegí, la que está en el centro. En el laboratorio uno siempre logra hacer eso y es bonito. En planta es más difícil. Pero miren esta mezcla que voy a elegir, esta mezcla que va por acá, luego se baja al límite inferior, luego se vuelve y se sube al límite superior y luego se va por la mitad. Si ustedes hacen esa mezcla con esas proporciones, sigue siendo una MD20 porque está en medio de los dos rangos. Fíjense que es granulometría. Pueden hacerlo con caliza, con granito, con basalto, con arenisca.
Lo que importa es la granulometría y por eso vamos a tener una cantidad gigantesca cuando hagamos propiedades de mezcla. Y les digo, díganme el módulo de una mezcla MD20. Uy, pues aunque todas cumplen que están en este rango granulométrico primero, pueden variar la granulometría segundo, cambian los agregados también. Entonces, las propiedades finales también importan de otras propiedades, de la mezcla importan también de dónde viene el agregado, si es duro, si no es duro. ¿Ok? Otra propiedad que nos interesa relacionada con tamaños es el máximo tamaño del agregado. Y hay una definición tradicional para el tamaño máximo y el máximo nominal. Y está la definición que dio SuperPave. Tradicionalmente, y eso hay que mirarlo porque cambia según el sitio donde uno está, el tamaño máximo agregado es el tamiz más pequeño por el que pasa el 100%. Ustedes ubiquen el último por el que pasa el 100%, ese es el tamaño máximo. Y el nominal, el tamaño máximo nominal del agregado, es el tamiz que retiene cierto porcentaje, el primer tamiz que retiene cierto porcentaje de material, casi siempre no más del 10%. SuperPave hizo una definición diferente, dijo, el tamaño máximo es un tamiz mayor que el tamaño nominal. Bueno, entonces nos toca primero definir el nominal. Nominal es un tamiz mayor que el primer tamiz en retener más del 10%. Entonces, ojo, hay que escoger el tamiz que retiene más del 10%. Un tamiz mayor va a ser el tamaño máximo nominal y un tamiz mayor va a ser el tamaño agregado. Miren acá, los tamaños de agregado, de tamices, una granulometría 2 y 3, porcentaje que pasa. Ubiquemos en cada una de ellas el primer tamiz que retiene al menos el 10%. Fíjense que se retuvo 5. Este es el primero que retiene más del 10%. Este retuvo justamente 10. Y este es el primer tamiz que retiene el 10%. ¿Ok? Muy bien. Un tamiz más arriba es el tamaño máximo nominal. O sea que era la granulometría 1 y 2. El tamaño máximo nominal es de 12.5 milímetros. El tamiz número 3, el tamaño máximo nominal, es de 19 milímetros, casi 2 centímetros. Y un tamiz más arriba es el máximo tamaño del agregado, que en este caso sería 19, y el que sigue para la granulometría número 3. Ese tamaño máximo nominal, sobre todo el nominal, aparece una y otra vez en ecuaciones empíricas de propiedad de la mezcla. Miren esta ecuación de permeabilidad de la mezcla en campo. Depende de los vacíos de la mezcla, qué tan denso, cómo está compactado, del espesor de la capa, pero el tamaño nominal máximo de los agregados. ¿Ok? Entonces son propiedades muy importantes. Muy bien, no solo me interesa la granulometría, sino que los agregados sean resistentes a la abrasión y el pulimiento. Acá les dejo para que cuando descarguen su presentación puedan ver estos videos, pero este es el ensayo que no sé si tuvieron la posibilidad de hacer en cursos anteriores, que se llama ensayo de máquina de Los Ángeles. Ustedes tienen este tambor metálico, lo abren, ponen una muestra de material de agregados relativamente gruesos, unas bolas metálicas grandotas y esto empieza a dar vueltas. Es un tambor grande, yo no recuerdo las dimensiones, pero debe ser por lo menos 70, 80 centímetros. Y esto da vueltas y esas bolotas le golpean a los agregados y los van desgastando en la superficie y le van quitando como polvito alrededor. El problema es que eso es un poquito agresivo y a veces rompe los agregados también, pero bueno. Ustedes sacan los agregados, los tamizan y todo el polvito que pasó se llama el porcentaje de desgaste por máquina de Los Ángeles y está limitado. Es decir, las especificaciones siempre dicen no puede tener más de X% de desgaste en la máquina de Los Ángeles. Y este que es el péndulo británico es una medida de el pulimiento en la superficie de unos agregados. Ustedes los sueltan, acá se pone una mezcla y pues si la textura de los agregados es muy rugosa, pues el péndulo no va con tanta facilidad a pasar. Si en cambio es muy lisa la superficie, ustedes tienen su muestra acá, pues se desliza con mucha facilidad. Es una medida muy importante de qué tanto se pulen los agregados, porque en realidad en un pavimento normal, en la base de rodadura, los agregados superficiales empiezan a pulir y eso empieza a tener problemas de fricción con las llantas y de seguridad vial. Y lo último que nos interesa, características morfológicas de los agregados, muy importantes. El gran problema que hay es que hay muy pocos ensayos directos de esas mediciones, de esas propiedades. Veamos cuáles son. Miren, esto gris que está acá es un agregado. Y vamos a tener tres propiedades. La forma, fíjense que la forma es, en este caso es como un óvalo. Entonces podrían tener un círculo, es como más o menos lo que engloba el agregado. La angularidad, ¿cuántos vértices hay? ¿Cuántos vértices tienen ustedes de su agregado? Y la textura, ojo, la textura no es la angularidad, la gente los confunde.
Yo puedo tener un agregado súper angular lleno de vértices y la textura que es hacer zoom, 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 zoom en la superficie puede ser bien lisita o puede ser rugosa. ¿Ok? Miren esto, yo podría tener un agregado circular súper angular, casi una estrella. Miren esta, un agregado, no sé si lo imaginan como lo estoy pintando ahí. ¿Ok? Muchas puntas, pero su forma es circular. Y yo controlo todo eso. En pavimentos no me gusta que sean ni muy circulares ni tan aplanados. Me gusta que tenga una textura rugosa y que ojalá sea angular. ¿Ok? Eso da buenas propiedades. Aquí está. En forma, puedo tener agregados redondeados, semirredondeados, elongados o aplanados, semiangulares o angulares, en textura muy rugosos, rugosos o suaves, y en porosidad muy porosos, porosos o no porosos. ¿Ok? La morfología son de aquí para allá, pero aproveché y puse esta. Piensen por un instante qué propiedades quisieran ustedes o les gustan a ustedes para una mezcla asfáltica. Pues yo les voy a ayudar. No nos gustan que sean de acuerdo a esos ensayos y tenemos exactamente el mismo envías, ¿ok? La angularidad la medimos con el número de caras fracturadas. Miren, estos son agregados de río, totalmente sin como caras, ¿no? Claras. Cuando se trituran, miren cómo queda. Pero miren cómo quedó esto. Piensen que tiene una cara triturada y acá está redondeado. Estos agregados se comportan muy mal en una mezcla asfáltica. Estos agregados entre más triturados se comportan mejor. Se mide visualmente, se toma una mezcla y contamos una cara fracturada, dos caras fracturadas. Este tiene una cara fracturada y no sé si por el otro lado, pero posiblemente dos caras fracturadas. Y dependiendo del tráfico, el tráfico más liviano a tráfico más pesado, esto es la carga, tráfico expresado en carga, millones de ejes equivalentes de mi proyecto. Estos son proyectos de bajos volúmenes de carga, estos son proyectos con bastante volumen de carga, mucho más exigentes. Dependiendo de si estoy cerca a la superficie, en los primeros 10 centímetros o después de la superficie, me van a indicar que yo necesito tener mínimo un porcentaje de caras fracturadas en mis agregados, por lo menos una cara fracturada o dos caras fracturadas. Si ustedes tienen mucho tráfico, necesitan que todos sus agregados tengan por lo menos dos caras fracturadas. Pero si ustedes tienen poco tráfico, solo me piden que el 55% de los agregados en peso tengan al menos una cara fracturada y no necesitan requerimiento de que tengan dos caras fracturadas. Fíjense cómo a medida que aumenta la carga, quiero que tenga más angularidad o más caras fracturadas. ¿Ok? ¿Cómo mido la forma? La forma la mido en el indicador o el índice de aplanamiento-alargamiento. La dimensión más grande sobre la dimensión más pequeña y se reporta como así. 5:1, 3:1, 2:1. 5:1 es un agregado muy aplanado. Quiere decir que y físicamente se toman agregados y se mide con un calibrador. La dimensión más grande y la más pequeña. Quiere decir que la dimensión más corta, que la dimensión más alta es 5 veces la dimensión más corta. Si tuviera 1:1 sería o un cubo o un círculo, ¿okay? Que tampoco me gustan. Pero más o menos nosotros estamos como en 3:1 o algo de ese estilo. Y nuevamente, si yo tengo un proyecto que tiene carga, entre mayor es la carga, apenas tengo algo de carga, me dicen que no puedo tener más de 10% de partículas por peso total que tengan relaciones de 5:1, es decir, que sean muy aplanadas, ¿ok? Muy aplanadas no me sirven. Ahí, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 15 años, pues, y no, fíjense que no medí textura, ¿no? La textura es difícil de medir. Pero hemos mejorado, hay medidas más confiables para calcular esas propiedades morfológicas que son los métodos de procesamiento de imágenes. Son directos y por lo tanto son objetivos automáticos de alta repetibilidad y confiabilidad. Este es uno, se llama el AIMS, agregado sistema de imágenes de agregados. Se ponen los agregados acá encima y esto es una cámara y simplemente es un robot, baja y le toma una foto a cada uno de esos agregados y va a medir objetivamente textura, forma y angularidad. La forma la mide con unos indicadores que saca la esfericidad y el vector de forma. La angularidad la va midiendo porque ubica el punto del centro geométrico y va mirando a medida que se va moviendo en el perímetro que tanto va cambiando ese ángulo con respecto al ángulo anterior. Eso le permite capturar los vértices. Y la superficie, la textura se acerca, cambia la luz y toma una medición, una fotografía así que la deshace como utilizando transformada de Fourier como en diferentes figuras y obtiene un indicador, ¿okay? De textura. Quiero mostrarles cómo, por ejemplo, cuando yo pulo, este es el mismo que les mostré antes que cae, que va para pulir agregados, miren, una mezcla sin pulir, una mezcla pulida, o un nuevo ensayo que se llama microdeval, que es como el de la máquina de Los Ángeles, pero chiquito y más tiernito,
Entonces no tengo super bolas metálicas, sino estos balines chiquitos. Meto mi mezcla acá y ahí sí no la trituro, sino que la desgasto. Y yo puedo hacer ensayos antes y después y empezar a medir objetivamente eso. Miren, por ejemplo, un agregado, cómo era la textura antes de hacer microdeval. Meto mis agregados acá, le meto las bolitas, lo cierro, lo volteo, da vueltas. Miren cómo queda después. Entonces uno puede empezar a hacer especificaciones para que los agregados no cambien tanto su textura o limitar ciertas propiedades con estos métodos objetivos. Bueno, todo. Bueno, ese es lo que les quería mostrar de los agregados. Hay otro video que quiero que ustedes vean. Está aquí. Ahorita les voy a mostrar. Déjenme, permítanme, lo voy a activar. Quiero que vean este video, ¿no? Este video. Aquí está, lo voy a poner en mostrar. Aquí está, ¿no? Quiero que vean este video porque es una explicación más completa en cuanto a la caracterización de los agregados Petri, o sea, qué tipo de ensayos se realizan y por qué se efectúan, siguiendo la metodología tradicional o la metodología SuperPay, ¿sí? Entonces, se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, ¿sí? Tiene alrededor de una duración de una hora y fracción. Quiero que ustedes lo vean y solicitarles que de momento o sea, no vamos a tener clases, voy a salir, ¿sí? Pero continuamos el día de mañana con la misma, el mismo horario, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos así y nos vemos el día de mañana. Sale, profe, mañana nos vemos. profe, gracias. Que vean eso, ¿no? Aquí Hasta mañana. está abajo donde está el proyecto integrador, está esa caracterización, ¿sí? Muy bien. Véanlo tranquilamente y nos vemos el día de mañana. Sale, profe, hasta mañana.